Martínez y vamos a cambiar de tema radicalmente. Está con nosotros el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán, nuestro gurú en temas fiscales. Contador, ¿cómo le va? Hoy trae buenas noticias, ¿verdad? Sí. No todo luego. es pague impuestos. No, ahora nos toca hablar de lo que vamos a recibir. Ándele. Oye, pero para los empresarios es buena noticia. Porque luego los empresarios, hay unos que como que no les gusta, ¿sí? Pues hay de todo. A ver, ¿de qué hay vamos buenos, a hablar? regulares y malos. Sí, no podemos generalizar. Sí. Ya está con nosotros el contador público para hablar de PTU. ¿Qué es esto? A ver. PTU son las siglas de participación de utilidades a trabajadores. Como sabemos, la Ley Federal del Trabajo estableció desde la Constitución del 17 la obligación de que los patrones participen a sus empleados de las utilidades que generan. Entonces, los patrones, ya sean personas físicas o empresas, están obligados a participar a sus trabajadores con las utilidades que hubiesen obtenido. ¿Y por qué estamos hablando ahorita de esto? Pues muy sencillo, porque se establece un plazo de 2 meses para pagar las utilidades a los trabajadores, contados a partir de que el patrón presenta su declaración anual de impuesto sobre la renta. De tal forma, entonces, que si los patrones empresas presentaron su declaración a más tardar en marzo, pues ahorita, a más tardar en mayo, tienen que pagar ya la participación de utilidades a trabajadores. Los que sean patrones, personas físicas, están obligados a pagar esto a más tardar en el mes de junio. De ahí la importancia de que abordemos ahorita este tema, ¿no? ¿Y cómo se saca el porcentaje de lo que tiene que pagarle un empresario a sus empleados? En este caso, a una plantilla laboral. Yo me imagino que dependerá el número de empleados, la razón social, todo esto, ¿no? Mira, lo que la ley establece es que los patrones, empresas o personas físicas, están obligados a participar a sus trabajadores con un 10% de la utilidad que determinen. Esta utilidad se determina conforme lo establece la propia ley del impuesto sobre la renta y es básicamente la misma utilidad que se utiliza para pagar el impuesto sobre la renta, quitándole efectos de la inflación. Entonces, una vez que ya multiplicaste ese 10% por tu utilidad específica para efectos de preparación de utilidades, determinas una cifra global que tienes que entregar a los trabajadores. Esa cifra global la tienes luego que personalizar, que particularizar, y para eso se establecen 2 criterios. La mitad de ese monto tiene que distribuirse a todos los trabajadores en función de los días trabajados. Recordemos que los trabajadores pueden participar siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días durante el año, o sea, en la empresa. ¿Tienes derecho? Tienes derecho a participar en las utilidades si trabajaste durante el año de que se trate, en este caso 2015, cuando menos 60 días. Perfecto. Entonces, la primera mitad de ese paquete se distribuye en función de los días trabajados y la segunda mitad del paquete se distribuye entre los trabajadores en función del sueldo que cada uno de ellos tiene. Y así es como se individualiza, como se particulariza el monto que corresponde entregar a cada trabajador, ¿no? ¿Quiénes lo reciben? ¿Solamente empleados que están contratados a través de base? ¿Empleados que son empleados base, de confianza, empleados de base y empleados que hayan trabajado cuando menos 60 días durante el año? Hay algunas reglas que exceptúan tanto a patrones como a trabajadores. Por ejemplo, las empresas de reciente creación, su primer año de operación, no están obligadas a participar de las utilidades. O las empresas que estén produciendo un producto nuevo, durante los 2 primeros años, tampoco están obligadas a participar de utilidades a trabajadores. Las instituciones de asistencia privada no están obligadas a participar de utilidades a trabajadores. Y luego también es importante mencionar que en aquellos años en que haya pérdidas, esas pérdidas no se pueden compensar con las utilidades. Dicho de otra manera, los trabajadores van únicamente a las utilidades, pero no se les puede decir, este año ganamos, pero como el año pasado perdimos, entonces disminuimos la pérdida. O sea, los trabajadores van únicamente a las utilidades. Y también es importante mencionar que los montos que reciban los trabajadores están exentos de impuesto sobre la renta siempre y cuando no rebasen 15 días de salario. Lo que exceda de 15 días sí estará gravado por el impuesto sobre la renta. O sea, hay una exención que se topa en 15 días, ¿no? Y también es importante mencionar que los patrones, quienes pagan las utilidades, pueden considerar lo que paguen como disminuible de la base gravable del impuesto sobre la renta. Tanto para efectos del pago anual de impuesto como para efectos de los pagos provisionales de impuesto. ¿Qué pasa si un patrón no paga las utilidades? Los trabajadores tienen derecho a reclamar.
Ya sea el caso extremo que mencionas de que no paguen la utilidad, o también el hecho de que lo que se esté pagando no corresponda, o los trabajadores asuman que no corresponde a lo que estrictamente le corresponde. La propia ley establece un procedimiento de inconformidad. Cuando el patrón presenta su declaración, tiene la obligación de informar dentro de los 10 días siguientes a los trabajadores cuál es el monto global de la parción de utilidades. Si los trabajadores no están conformes, se pueden inconformar ante la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exponiendo las razones de su inconformidad, y es la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que, después de una revisión, dictamina si estaba correcta o no el monto que se está repartiendo. Pues contador público Carlos Cárdenas Guzmán, qué buena noticia. Desde Entonces, luego, hasta el 30 de mayo y todavía tienen chance el mes de junio. 2 mensajes: hay que ahorrar, no gastemos. Sí, hombre. Hay que ahorrar. Claro. Y segundo mensaje, el de siempre. Perfecto. ¿No? Cumplir con las obligaciones fiscales nos da la autoridad moral para exigir su correcta aplicación. Gracias, es el contador público Carlos Cárdenas Guzmán en este espacio informativo. Una pausa. Estamos.